Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy en este domingo, Ñande Yarañe dominical, que nos trae la reflexión de la palabra de Dios de este día. Como siempre, reflexionamos sobre las tres lecturas que pedagógicamente la Iglesia nos trae a colación en este día. Estamos ya en el 25º domingo del tiempo ordinario. Hoy tenemos la palabra de Dios que escuchamos desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 55, del 6 al 9. Mis planes no son los suyos, nos dice el Señor. Mis planes no son los suyos. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes de sus planes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, esta es la lectura del día de hoy que traemos desde el profeta Isaías. Ya estamos en el capítulo 55, estamos iniciando este tercer momento del Isaías dentro del libro. Es decir, los autores sagrados le llaman el trito Isaías, es decir, el tercer Isaías. Es el Isaías ya de esperanza, el Isaías ya de una reconstrucción de la nueva comunidad después de volver del exilio, ciertamente. Y entonces fíjense, queridos amigos, queridos hermanos, justamente para iniciar a reconstruir nuestra vida, iniciar a reconstruir nuestra familia, iniciar a reconstruir nuestro mundo, necesitamos de Dios. Por ahí comienza Isaías, justamente por eso dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar.
Ve la iponaina, entonces ya te llega a poner porque busquen al Señor. Pero agrega aquí este elemento también que es interesante, ¿verdad? Mientras se deje encontrar, porque muchas veces nosotros cuando entramos en un camino, entre comillas lo digo así, en un camino desviado, en un camino alejado de Dios, ciertamente nos vamos alejando y alejando y alejando cada vez más del Señor, que después se vuelve mucho más difícil buscarlo y encontrarlo al Señor. No porque el Señor no esté también presente y disponible para nosotros, porque sabemos que Dios es siempre omnipresente, omnipotente. Él está siempre ahí a nuestra disposición, digamos, entre comillas, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros somos quienes tenemos que buscarlo, somos nosotros quienes tenemos que encontrarlo. Pero cuando está diciendo, mientras el Señor se deje encontrar, quiere decir que el Señor está presente y nosotros tenemos las ganas, las fuerzas para encontrarlo. Yo les puedo decir, y por experiencia también sacerdotal, tantas personas que se han alejado de Dios, cuanto más se alejan de Dios, después se van como haciendo esa costra, ¿verdad?, en la piel, ¿verdad? Oñembocallopá. Y entonces es muy difícil esa sensibilidad con respecto a Dios. La sensibilidad con respecto a este aspecto religioso de encontrarse con Dios, de buscarlo a Dios. Y en este sentido, entonces, mientras se deje encontrar, mientras tengamos esa fuerza y ese deseo y podamos aún entender lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando. El Señor nos ofrece la vida para que seamos felices. El Señor nos ofrece todo para que nosotros podamos realizarlos. Todos podemos salir bien adelante, ciertamente porque hemos recibido gracia, como dice Pablo, gracia sobre gracia de parte del Señor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mientras el Señor se deje encontrar, mientras el Señor está a disposición de nosotros, mientras nosotros tenemos esta fuerza y esta capacidad justamente para buscarlo siempre en nuestra vida. Llámenlo mientras esté cerca, porque después somos nosotros mismos quienes los vamos sacando de nuestra vida. Somos nosotros mismos quienes nos vamos alejando del Señor. Y entonces, una vez que esté lejos de nosotros, siempre será más difícil volver a entrar en esa sintonía. Es como si miramos en un aspecto muy antropológico, cuanto más entonces es tan importante, como dice aquí la palabra de Dios, mientras tenemos esa posibilidad, mientras aún estamos en este camino y en esta cercanía, aunque nos hayamos equivocado, aunque tengamos algunas desavenencias, sin embargo el Señor nos dice, no, aprovechemos ahora, mientras el Señor está cerca, no dejemos pasar ese momento de gracia. Que el malvado, dice la palabra del Señor, abandone su camino y el criminal sus planes. Decíamos que estamos iniciando este trito Isaías, el Isaías de la esperanza, el Isaías de una nueva reconstrucción, el Isaías del recomenzar todo en Jerusalén, el recomenzar este pueblo que se había encontrado ¿dónde? Y se había encontrado en el exilio. Ellos están volviendo y vuelven con toda esa esperanza. Y vamos a comenzar justamente con la bondad. Vamos a comenzar con el bien. Vamos a comenzar reconstruyendo bien nuestra ciudad y nuestro mundo. Y por eso está diciendo que el malvado abandone su camino. Por favor, dejemos ya esas cosas. Vamos a reconstruir nuestro mundo. Vamos a reconstruir nuestra familia. Vamos a reconstruir todo. Entonces el Señor nos insiste. Si estábamos en el mal camino, y bueno, que abandone, dice el malvado, su camino. El criminal, que deje de pensar en sus nefastos planes que tiene de matar, de asesinar. ¿Cuántas veces nosotros matamos, asesinamos tantas lindas cosas en nuestras propias familias, en nuestra propia sociedad? Planes en nuestro país verdaderamente que si uno piensa que son tan hermosos y que podamos hacer, pero sin embargo, somos corruptos y entonces asesinamos, matamos. Tal vez no lo hacemos así físicamente, pero sin embargo lo estamos haciendo, no permitiendo o frustrando muchos planes positivos y hermosos, ¿verdad?,
que podría redundar en beneficio de todo el país, de toda la gente, de todas nuestras familias, donde podría verdaderamente desaparecer lo que es la pobreza. Y sin embargo no podemos. Diga tu ñaña capua. Y entonces pensemos en eso, que regrese al Señor y Él tendrá piedad de nosotros. Qué lindo esto. Regresemos entonces, queridos hermanos, al Señor. Esta palabra de Dios en este domingo nos invita a recomenzar todo, a abandonar todo aquello que es negativo y sobre todo a pensar bien arriba, bien en lo alto. El Señor nos da su gracia, lo tenemos a disposición, depende de nosotros iniciar esa tarea. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. En marzo, Somos Community Care se involucró de lleno en la lucha contra el coronavirus en Nueva York y también para asistir a los más afectados de las comunidades latina y afroamericana. Su red de médicos atendía desde hace tiempo a estas comunidades migrantes gracias a su modelo sanitario solidario. Como una expresión de gratitud por los estados haber colaborado en los inicios de la pandemia con Nueva York, el gobernador Cuomo nos ha pedido enviar personal cualificado a Texas, a la Florida, a Arizona, a Georgia. Lo que hemos encontrado al ir allí es que la falta de acceso a los servicios de salud, en este caso el testing, la información de educación de cómo comportarse en la casa donde viven, qué hacer con los niños, con los abuelitos, no existe, o es muy poca. Por esa situación está pasando el problema que tenemos, que tanta gente se está infectando en esos sitios, porque no ha habido una educación al margen de lo que ha pasado, por ejemplo, en Nueva York, que hemos estado en el frente desde un principio. En Houston, Texas, donde hay mucha población latina y afroamericana, Somos habilitó varios ambulatorios donde se trataron a unos 3.500 pacientes. Muchos de ellos no habían conseguido hacerse antes las pruebas del coronavirus. Estaban felices de poder ser atendidos y de poder encontrar a gente que hablaba su idioma, que no te preguntará por un documento de identidad. Fue muy bonito ofrecer esta oportunidad en estos estados y nos están muy agradecidos. El personal médico atendió a pacientes en varias ciudades de Florida como San Petersburgo, Tampa o Miami Lakes. También en Georgia, donde muchos inmigrantes indocumentados tuvieron problemas para acceder al sistema sanitario. En cada clínica tenemos entre 3 y 5 personas que ayudan con los tests de coronavirus. Registran a la gente, toman muestras y se aseguran de que éstas lleguen al laboratorio. Luego llaman a cada paciente para informarle de los resultados, de si han sido negativos o positivos. El modelo sanitario Somos durante esta pandemia sigue siendo gratuito, fiel a su espíritu solidario. No solo eso, también ha creado un centro sobre coronavirus para ofrecer información hasta en 3 idiomas y ha colaborado con la Iglesia Católica en la distribución de alimentos a las personas más necesitadas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual TUPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, estamos en Ñande Yara Ñe'e Dominical, reflexionando, como siempre, la palabra del Señor que nos regala la Iglesia domingo a domingo, con estas 3 lecturas, como sabemos. Hoy estamos en el 25º domingo del tiempo ordinario.
Yagüero Guataina lleva. Dentro de poco ya estaremos terminando nuestro tiempo ordinario, pero para eso tenemos que hacer un camino de escucha, un camino en que el Señor nos habla siempre y que nosotros tenemos que ponernos como para responder, pero con una apertura del corazón para poder reconstruir, decíamos, sobre todo nuestra sociedad, reconstruir nuestra comunidad. Pero para eso es necesario la conversión del corazón. Escuchemos esta segunda lectura que nos viene de la carta que escribe Pablo a Filemón, del 1:20c, luego 24 y 27. Para mí la vida es Cristo, nos dice Pablo. Para mí la vida es Cristo. Hermanos, espero y aguardo no desanimarme por nada. Al contrario, estoy completamente seguro que ahora, como siempre, viva o muera, Cristo será engrandecido en mi persona. Porque para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Pero si mi vida corporal va a producir fruto, no sé qué escoger. Las dos cosas tiran de mí. Mi deseo es morir para estar con Cristo y eso es mucho mejor. Pero para ustedes es más necesario que siga viviendo. Una cosa importa, que su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo, de modo que sea que vaya a verlos o que siga ausente, sepa que se mantienen unidos en espíritu y corazón, luchando juntos por la fe en la buena noticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa esta carta, ¿verdad?, que envía San Pablo a Filemón. Aquí nosotros encontramos entonces el corazón de Pablo y cómo él entiende dentro de su reflexión lo que nosotros le llamamos dentro de su teología, es decir, el cómo él se aferra a Dios. Y el hecho de aferrarse a Dios significa para él estar ya en esa gracia del Señor. Tanto dice, vivo o muerto, sería en síntesis lo que él está diciendo aquí. Dice, si mi vida corporal va a producir fruto, no sé qué escoger. Porque claro, si yo estoy vivo, entonces puedo servirles a ustedes. Pero al mismo tiempo me encuentro ya en este seguimiento de Jesucristo, dentro de esa alegría profunda, ¿verdad? Como esa contemplación, esa presencia de Dios en mi corazón y en mi vida, que siento como ya el deseo de estar plenamente en Cristo. Es lo que nosotros le llamamos el cielo, ¿verdad? Decimos nosotros. Es entonces el encuentro personal con el Señor. Y esto yo desearía ya, dice Pablo, porque es como que él ya ha corrido bastante todo su camino, ya se ha esforzado bastante, ha luchado bastante. Pero lo importante es que ha conseguido, ¿verdad? Y ha llegado a esa meta con su esfuerzo. Con la gracia de Dios, ciertamente, incluso Pablo dice en un momento, tu gracia, ¿verdad?, me basta, tu gracia me basta, Señor. Y él descubre eso en tantas dificultades que ha tenido durante la vida, siendo perseguidor primero de los cristianos, inicia así su vida cristiana. Comienza entonces persiguiendo a los cristianos, pero después cuando el Señor los toca, entonces, y comienza a mirar, pero de una manera totalmente diferente y con un compromiso total, ¿verdad?, para con el Señor. Y eso es entonces lo que a nosotros, ¿verdad?, nos mueve. Y por eso Él está diciendo, si mi vida corporal va a producir fruto, no sé qué escoger, porque las dos cosas tiran de mí. Mi deseo es morir para estar con Cristo y eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. Pero para ustedes es más necesario que siga viviendo. Ahí está entonces la misión, el apostolado, como nosotros sentimos dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón también cuando le tenemos a Cristo en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Ese deseo de estar cercanos, ese deseo de estar entonces en comunión con el Señor. Es lo que nosotros deseamos también o deberíamos desear. En la medida en que nosotros vivimos profundamente el encuentro con Dios, hay dos posibilidades. Uno, el deseo ya de un encuentro personal y completo con Dios. Pero por otra parte también nosotros sabemos que es tan importante nuestra presencia en medio de nuestra comunidad. No es un huir, no es un
irse, sino que es un quedarse, es un estar presente, un influenciar dentro de la vida de la comunidad, con esta riqueza y con esta alegría, ¿verdad?, de tener a Cristo completamente en el corazón. Para ustedes, dice, es más necesario que siga viviendo, dice Pablo. Es más necesario. Ahí poname allí a mí, porque quiere decir que aquí nosotros, en la medida en que le tenemos a un Cristo, no es también solamente una contemplación y un alejarse del mundo, sino que desde esa gracia y esa fuerza del Señor conviene que yo esté con ustedes, ¿verdad? Porque quiere decir que la influencia y la fuerza positiva de un camino de santidad puede ayudar a tantos, puede ayudar sobre todo a la comunidad. Necesitamos que la comunidad también tenga ejemplos de vida. Necesitamos que la comunidad vea en nosotros esa persona que se esfuerza continuamente y que está regalando a Dios. Una cosa importa, que su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo. Otro elemento también indispensable. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver y qué es lo que a nosotros nos mueve para hacer ese camino? Y justamente lo que a nosotros nos mueve es ese encuentro personal con el Señor. Y por eso de aquí viene una conducta totalmente diferente, una conducta totalmente buena, una conducta totalmente comprometida, ¿verdad?, con los hermanos. Y por eso dice, lo que importa es que su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo. Su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo. Es decir, que corresponda, queridos hermanos. Esto tiene que corresponder a lo que nosotros creemos. Tiene que corresponder a esta buena noticia que nosotros hemos asumido. Y por eso dice, la conducta tiene que ir de acuerdo a esta buena noticia. De modo que, sea que vaya a verlos o que siga ausente, la conducta de ustedes va a depender de qué cosa. Y la conducta de ustedes va a depender de esa adhesión total a Jesucristo. Esa buena noticia, entonces, que ustedes la han aceptado en su propia vida, ahora está guiando la conducta de ustedes, y eso mismo entonces les ayuda también para que ustedes sean testimonio y ejemplo dentro de su comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Toca mi alma, Espíritu de Dios. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor que nos invita a cada uno de nosotros a hacer nuestro camino de vida, a hacer nuestro camino también
de respuesta con el Señor. Ese camino de la buena noticia, como decíamos en estas lecturas anteriores, nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a vivir de acuerdo a aquello que el Señor nos propone. De toda esta oferta que el Señor nos hace a través de su Evangelio. Leemos en esta tercera lectura, que es el Evangelio de San Mateo, del capítulo 20, del 1 al 16. Nos dice: tienes envidia porque soy bueno. Leitmotiv, idea central, la repetición que encontramos aquí. ¿Tienes envidia porque soy bueno? Será siempre una pregunta retórica a la que nosotros debemos responder. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron su jornal. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlos, se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado el trato en 1 denario? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola, queridos amigos, queridos hermanos, verdaderamente nos puede chocar, ¿verdad?, dentro de una, entre comillas, dentro de una justicia que nosotros decimos, ¿verdad? Pero aquí entra y podemos comparar con aquellas 2 palabritas que nosotros hemos reflexionado y que es la característica de Dios. Por una parte, la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar justamente aquello que te corresponde. Y aquí, mirando, y el otro, justamente entre comillas, digamos, se vuelve muy sensible ante esta situación que le da 1 denario y aquel que trabajó solamente pocos minutos también recibe la misma paga. Según la justicia, aquí tendría que recibir mucho más, ¿verdad? Eso es lo que nosotros enseguida lo pensamos, ¿verdad? Pero aquí entra el otro elemento, la otra palabrita que en otra oportunidad también ya habíamos reflexionado y que es elemental y fundamental dentro de la vida cristiana, y por eso es que tenemos esta parábola. Aquí te habla de la palabra generosidad, pero la generosidad es justamente uno de los elementos fundamentales que entra dentro de la misericordia. ¿Se acuerdan? La palabra misericordia justamente significaba la gracia de Dios, la posibilidad que Dios nos da para volver a levantarnos cuando nosotros fallamos en el aspecto de la justicia. Cuando nosotros somos injustos según la justicia, nosotros tenemos que ser castigados, ¿verdad?, según la justicia, porque no hemos cumplido con ese trato. Pero sin embargo, Dios nos da una oportunidad. Yo tampoco te condeno, le dice a la mujer pecadora. Vete, vete y no peques más. Es decir, ahí está la misericordia y nos hace pensar o nos lleva directamente a un compromiso con la justicia. Vete y no peques más. Es decir, vamos a procurar entonces retomar el camino de la justicia. Vamos a esforzarnos por devolver la justicia, eso que nosotros habíamos dejado de lado.
Y entonces aquí en esta parábola es lo que encontramos, ¿verdad? Porque enseguida este que quería cobrar más, ¿verdad? Porque él ha trabajado durante todo el día, toda la jornada, el sol, ha trabajado, hay bebés y nadie lleva. Y entonces él cree y se cree, y evidentemente, según la justicia, no solamente cree, sino que le tendría que corresponder mucho más, ¿verdad? Pero aquí viene también la respuesta del Señor y le dice de la manera siguiente, dice, no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca. Este es el bien, esta es la misericordia de Dios, este es el regalo de Dios, esto es lo que le pertenece a Dios. Por eso dice, o no puedo yo disponer de mis bienes. Esta es la característica de Dios entonces, queridos hermanos, que también el Señor nos pide a nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, alter Christi, somos otros Cristos. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo para que nosotros también podamos vivir lo mismo, es decir, dentro de la generosidad, dentro de la caridad, dentro de la misericordia. Es dar otra oportunidad a aquella persona que está en un mal camino. Pero al dar esa oportunidad a aquella persona que está en el mal camino, no quiere decir que continuamente, ¿verdad? Vamos a decir y vamos a aceptar simplemente el mal camino. Sí, total, yo te perdono, total, yo soy misericordioso, total, yo soy generoso. Sí, podés seguir como vos querés, sí, podés seguir robando, sí, podés seguir siendo infiel, sí. No. Jesús siempre, lean y encontrarán siempre. Cuando Jesús sana, cura a los enfermos, le da esa otra posibilidad a los pecadores, ¿qué les dice? Y justamente les dice, vete, yo no te condeno, vete, pero no peques más, no peques más. Ahí entra entonces el aspecto de la justicia. Aquí entonces tenemos que entender bien que la misericordia, el amor, la caridad, la generosidad son elementos esenciales para que nosotros, queridos hermanos, demos la posibilidad a la otra persona a hacer un camino serio de conversión. Solamente cuando le damos esa posibilidad, la persona puede cambiar. Si nosotros simplemente queremos entrar en el aspecto de la justicia por la justicia, normalmente quebramos ese camino o ese proceso o esa posibilidad de cambio. Entonces, de gente. Ayer. Por eso Jesús dice, vengan los pecadores a mí. Y todos después la quieren escuchar porque Jesús abre el corazón, pero luego les exigirá a volver a la justicia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Ahora en este segmento Ñandeyara Ñe'e Responde. Procuramos entonces reflexionar sobre aquellas preguntitas que ustedes nos envían a nuestros teléfonos que ustedes tienen siempre aquí a disposición para formar parte también de nuestra gran comunidad Ñandeyara Ñe'e, donde la palabra es el centro que tenemos que comunicar, porque la palabra de Dios en realidad es Jesús mismo, palabra de Dios hecha carne. Y bueno, hoy entonces ante estas lecturas también nos parece muy importante, hablando de la misericordia, hablando un poco de la justicia, como nos decía el Evangelio, queremos tomar esta palabra perdón, que viene también de la misericordia. Pero vamos a centrarnos en esta palabra perdón, lo que significa, ¿verdad? Primero tenemos que considerar lo que significa en la Biblia. Es el pecador un deudor cuya deuda condona Dios. Es una deuda condonada entonces por Dios. En la Biblia por lo menos lo encontramos eso. En hebreo se dice salaj. Salaj es la condonación, ¿verdad? De una deuda. Salaj. Esto lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 14, 19. ¿Se acuerdan que justamente aquí en este pasaje del libro de los Números encontramos toda una rebelión del pueblo contra Dios? Pero sin embargo, a pesar de todo, Dios dice, les perdona porque de un rayo los podría eliminar, ¿verdad? Con ese enojo, con esa situación, ¿verdad? De ser malagradecidos con Dios, haber sido sacados del exilio, haber sido sacados de la esclavitud, y entonces no somos agradecidos. Y más esa abuela, ella que es malagradecido preso, ella que malagradecido preso. Y bueno, esta es una forma de decir, ¿verdad? Una expresión que nos puede llegar, ¿verdad? Y puede tocarnos el corazón para decirnos que justamente el perdón, así como aparece en la Biblia, es una deuda condonada por Dios. Entonces, según la justicia, nosotros tendríamos que ser, ¿verdad?, castigados. Pero, sin embargo, el Señor condona nuestra deuda. Es una condonación tan eficaz que Dios no ve ya el pecado que queda como echado detrás de Él. Algo entonces que queda totalmente de lado, algo entonces que el Señor olvida, digamos. La palabra olvidar también es un elemento fundamental aquí. Algunas veces las personas, ¿verdad?, me dicen, Padre, pero yo no me olvido de ese hecho, no me olvido porque eso cada vez que me vuelve a la cabeza, situaciones fuertes, situaciones difíciles, situaciones del matrimonio, situaciones de infidelidad, situaciones de asesinatos, esas cosas, yo no me olvido, Padre. ¿Cómo le voy a perdonar? Porque dicen que el perdón es el olvido. Bueno, pero tenemos que entender qué significa aquí el olvido. El olvido no quiere decir que uno se olvida del hecho, sino que aquí la palabra olvidarse quiere decir dejar de lado, ¿verdad? Y ahora, ante una situación, justamente cuando viene el recuerdo, cuando volvemos a recordar esa situación, ya no nos daña internamente, como que nos pone entonces a entrar de nuevo en esa ira y en ese deseo incluso de venganza, ¿verdad? En esa inestabilidad psíquica o
en una inestabilidad, ¿verdad?, del ánimo de la persona. No. El olvidarse justamente quiere decir, bueno, esto ha sucedido, esta es la situación, ¿verdad?, que pudo haber sucedido y no sucede. A todos nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Pero sin embargo, que he llegado, ¿verdad?, a asumirlo, he llegado a entender, y por lo tanto de ahí surge este perdón. Por lo tanto, es quedado atrás, ¿verdad?, se echa atrás. Es entonces quitado, expiado, destruido. Cristo, utilizando el mismo vocabulario, también subraya que la condonación o remisión es gratuita. Es gratuita. Entonces, esto es elemental también, porque el perdón no es porque alguien te está exigiendo, porque alguien viene detrás de vos y entonces dice, y bueno, ayapotambae, ¿verdad? Ayapotambae. Sino que tiene que ser algo que después se vuelva gratuita, ¿verdad? La condonación debe ser gratuita. El perdón es gratuito. Nosotros no podemos entonces, y jamás vamos a poder perdonar si nosotros estamos mirando de un aspecto simplemente de forzar algo donde nosotros no llegamos a entrar en esa sintonía del perdón. Porque el perdón como característica tiene entonces la gratuidad. Te perdono verdaderamente, pero gratuitamente. Y luego también el deudor insolvente. El deudor insolvente, es decir, yo no sé cómo pagar. Yo no tengo posibilidades de pagar ese pecado que he cometido, ¿entienden? Por ejemplo, así cosas más duras y más fuertes, cuando nosotros decimos que Dios nos perdona, por ejemplo, la cuestión del aborto, el aborto. A ver, somos insolventes ante el aborto. ¿Quién puede pagar por una vida? Dígame, una mamá, un papá que han abortado. Díganme, ¿cómo pueden pagar y devolver esa vida? Nosotros ponemos situaciones paliativas, ¿verdad? ¿Cómo se puede devolver una vida, verdad? Normalmente es eso lo que se le pide. O sea, si nosotros hicimos un asesinato como es un aborto, entonces, ¿cómo yo voy a devolver vida? Bueno, primero tu empeño en dar vida con esas personas con quienes estás viviendo. Si son tus hijos, si después tuviste más hijos y bueno, y los aceptaste a esos y bueno, por lo menos darle completamente esa vida que sin embargo rechazaste porque sos insolvente, no podés pagar. Decime, ¿cómo vas a pagar esa vida? Esa vida no se puede pagar más. Ah, padre, pero tuve otros hijos y yo así pagué. No, esos ya son otros hijos. Esos tienen su independencia, pero totalmente y absolutamente. El otro fue otro y punto. Y nunca más podremos devolver esa vida. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estábamos diciendo en una forma paliativa, ¿verdad? En una forma de dar otras posibilidades. Entonces, dar vida a aquel que necesita, aquel niño de la calle que está sin posibilidades, aquel niño que no puede estudiar, y así muchas posibilidades, entonces que nos pueden ayudar por lo menos para paliar algo, pero somos siempre insolventes. Vamos a ser siempre insolventes en cambiar. El deudor es insolvente. Pero por otra parte decíamos que también el que perdona, el que condona, lo hace gratuitamente, gratuitamente. Es decir, no te estará ahí hincando y diciendo decore ya po curipea, deco ti pecadón, deco pea, cero perdonás, amigo, pero dere ya po pean de peamos. Entonces eso es como echarle, ¿verdad?, en cara cada momento algo que había sucedido. Esto, por ejemplo, me hace recordar y tenemos que tener en cuenta, porque algunas veces esto sucede en nuestras familias, sucede en nuestros matrimonios. En algunos casos, así situaciones muy difíciles que ha vivido la pareja, y después de 10, 15, 20, 30 años le dice, dere ya po que voy a pesan de pea. Se lo perdona más. Entonces quiere decir que no te perdonó, ¿verdad? Porque te está echando de nuevo en cara. Gratuidad, gratuidad. Entonces no es entonces un perdón que decir, bueno, yo vengo arrastrando esa herida,
yo vengo arrastrando, ¿verdad?, ese dolor. Y entonces ahora, después de 30, 40 años, te vuelvo a sacar en cara algo que yo digo que te había perdonado. Justamente aquello que nosotros perdonamos dentro de la gratuidad es entonces el olvido total, ¿verdad? Pero no de una amnesia, decíamos en otras oportunidades. No es que me olvido del hecho. El hecho puede estar siempre ahí, pero sin embargo yo me olvido en el sentido de que ya no te voy a cobrar, ya no te voy a exigir, e incluso yo mismo ya no lo siento como un dolor, ¿verdad? Como un dolor y como una angustia y como un deseo, ¿verdad?, de vengar, como un deseo de volver a restituir aquello que me habían hecho. Entonces, esto es el perdón, queridos amigos. Y esto es lo difícil. Por eso nosotros decimos siempre que perdonar es divino, justamente, ¿verdad? Errar es humano, perdonar es divino. Es decir, esto proviene de Dios. Es la fuerza de Dios que necesitamos para poder tener este coraje primero de gratuitamente perdonar una ofensa tan grande. Una ofensa que nosotros estamos sintiendo ahí a flor de piel, pero es la gratuidad. Y por otra parte, el de olvidar, es decir, de asumir y ya no nos dañe más a nuestra psique, no nos dañe más a nuestra vida, no nos dañe más a nuestro caminar de la vida de todos los días. Por lo tanto, decíamos que el deudor es siempre y seguirá siendo siempre insolvente, incapaz de pagar y devolver aquello que había hecho. La predicación, al inicio, ¿verdad?, la predicación primitiva, tiene por objeto al mismo tiempo que el don del Espíritu, la remisión de los pecados, que es su primer efecto, el don del Espíritu, atención, viste que es la fuerza de Dios entonces, la remisión del pecado, que es el primer efecto, y a la que se llama afesis, se le llama justamente en griego, afesis. Y entonces, esto es lo que nosotros entendemos como esa entrega, ¿verdad? Y como ese perdón total, absoluto, ese olvido que nosotros estamos diciendo. Y desde aquí podemos entender todo lo que es, en otras palabras, como purificar, nos purificamos interiormente. Sentimos entonces esa gracia y esa fuerza de Dios, ¿verdad?, que nos purifica, que nos lava, que justifica de cierta manera entonces todo eso que nosotros habíamos sufrido. Y así entonces aparecen en los escritos también apostólicos que insisten en el aspecto positivo del perdón. Es la reconciliación, es la reunión. Volvemos a unirnos. Eso significa entonces el perdón. Y esta es la fuerza que nosotros necesitamos, ¿verdad?, para que una comunidad pueda seguir viviendo. Porque ya digo, continuamente la yayoawe. Siempre tenemos algunas diferencias, siempre tenemos algunos malentendidos y algunas veces de pireata lleva. Entonces como que no queremos olvidar, no queremos ser generosos. Hoy justamente el Evangelio nos hablaba de la generosidad. ¿Acaso te duele de que yo sea generoso? ¿Acaso te duele de que yo sea misericordioso? ¿Acaso te duele de que yo pueda ofrecer ese perdón o ese amor a los demás? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos, ¿verdad?, en consideración, porque la vida cristiana está hecha sobre todo este elemento fundamental, que es el perdón. Y es el elemento, como dije, base de la vida cristiana. Y más aún, les podría yo decir, esta es la gran novedad. Esta es la gran novedad dentro del Evangelio de Jesucristo, el perdón. El perdón incluso a aquel enemigo. Perdona al enemigo. Y es lo que nos dice la palabra del Señor y es la propuesta del Evangelio, la buena noticia. No solamente ir la justicia por la justicia, decíamos. En el Evangelio también estábamos explicando eso. No es simplemente buscar la justicia, esto es lo que me corresponde y tenés que darme lo que me corresponde. ¿Y por qué a ese le das lo mismo que me estás dando a mí? Decía en el Evangelio, ¿verdad? Si yo he trabajado mucho más, según la justicia, según la mentalidad humana, entonces tendrías que darme mucho más, porque yo he trabajado más. Y es cierto, según el aspecto de la justicia tendría que ser así.
Pero la misericordia, el perdón, el amor, es una cosa, decíamos, gratuita. Y por eso la pregunta que dice allí el Señor, ¿verdad?, de este padrón, o es que a ti te duele, o yo no puedo hacer, no puedo ser generoso, no puedo ser misericordioso, tengo que estar siempre mirando simplemente el aspecto de cobrarte aquello de acuerdo a lo que hiciste. Entonces, de ahí el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerdan? Porque eso entra y está bien, en la lógica del Antiguo Testamento está bien, porque apunta simplemente a la justicia. Y la justicia significa eso, ojo por ojo, diente por diente. Pero nosotros no nos quedamos ahí, somos cristianos. La buena noticia de Jesucristo nos dice ir mucho más allá, ¿verdad? Ir mucho más allá significa ser misericordioso con los demás, dar otra oportunidad para volver a salir, ¿verdad?, del fango, del barro, del pecado y hacer esa nueva vida cristiana. Y así entonces, queridos amigos, nos estamos despidiendo en el día de hoy, en este domingo dominical, que verdaderamente el Señor les ayude, les dé la fuerza, y a todos nosotros como comunidad seamos misericordiosos. Entendamos que el Señor nos llama para construir nuestra comunidad y nuestra sociedad, pero para eso, ante tantas situaciones, tenemos que ser muy misericordiosos para llegar después a la justicia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.